Buenas noches, una vez más estamos aquí en programa A Punto con un nuevo tema, una temática muy importante que vamos a compartir acá con los amigos, la importancia de la preparación académica. Hoy contamos con Jonathan Díaz, con Pedro, quienes también han transitado por la parte del estudio y queremos un poco debatir, conversar, todo esto que nos aborda en esta noche. Jonathan. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes. Bueno, así que continuemos nomás. Pedro, un saludo para la gente. Bueno, saludamos a toda la gente de A Punto y bueno, una vez más aquí para tocar temas importantes que están a la boga de hoy día, ¿no? Bien. La preparación académica es importante en lo largo y ancho de nuestra vida, ¿verdad? Sin duda. Creo que hay algo muy importante por allí que se dice, ¿siempre fue prioridad estudiar o no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, en el caso tuyo, Jonathan. En el caso mío, por ejemplo, personalmente, y bueno, tanto mis padres obviamente, lo inculcaron de cierta manera que el estudio siempre era prioridad. Y bueno, en mi vida también era la prioridad el tema del estudio, entonces obviamente que yo siempre traté y me enfoqué a estudiar y a querer recibirme de algo. Ya de chico tenía las ganas de querer recibirme de algo y de estudiar algo. Así que ya el enfoque mío ya era de chico y estaba muy enfocado en eso, por ejemplo. Qué bueno. Pedro, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí, comparto en mi tiempo, comparto un poco lo que él dice, pero hasta primaria, por ejemplo. Claro. Hasta primaria. Los tiempos fueron cambiando y hoy es necesario estar preparado, ¿no? Siempre uno encuentra en el ámbito familiar generalmente una motivación, un trayecto ya de antemano marcado. A veces unos quieren seguir algo que realmente les gusta porque lo descubrieron solos, otros también toman el ejemplo del padre. Por ejemplo, en mi caso, mi padre es carpintero, crecí a su lado trabajando en el área de carpintería y fue una de las ramas que me gustó transitar. Hoy por hoy soy profesional en carpintería y ese fue mi caso. Pero hoy hablaba Jonathan también de que hay algo que lo motivó también la familia. Contanos un poquito acerca de eso, Jonathan. Bueno, en mi caso particularmente lo que me sucedió es que todavía de chico siempre pensé que iba a ir por el lado de los números, o sea, pensé que iba a ser contador. Me encantan los números y entonces de chico conocía eso y bueno, me había preparado de la adolescencia y todo a ser contador. Pero resulta que bueno, termino la secundaria y empiezo en la facultad de economía a estudiar y de repente hago el primer año y bueno, no me fue muy bien, no estaba muy motivado, no era lo que yo esperaba, mis expectativas no eran la misma que la realidad que estaba viviendo. Y bueno, tampoco formé un grupo de estudio, entonces bueno, me fue mal de cierta manera que dije, bueno, es el primer año, voy a probar otro año más. Probé otro año más y bueno, tuve un problema de salud, tuve que abandonar a mitad de semestre, me fue mal también, no, así que abandoné. Eso fue a mitad del segundo año que estaba cursando. Y bueno, entonces me vi enfrentado a algo que no veía que me gustaba. Y ahí empecé a investigar, dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero estudiar? Y ahí, bueno, tuve como más de un mes viendo carreras. Siempre me gustó la computación, entonces vi millones de opciones. Hice un plan por ejemplo, de ver qué me convenía hacer, facultad pública, facultad privada, curso. Bueno, y ahí todo fue apuntado hacia la carrera que culminé hace un año y medio, que es analista programador, que la estudié en la ORT. Entonces, Qué bueno. todo fue Y apuntado. dentro de esa búsqueda que llevas adelante, Sí. ¿quiénes son las partes que te acompañan en esa búsqueda, por ejemplo? Porque a veces uno se rodea por los amigos y dice, bueno, che, mirá, a mí me gustaría hacer esta carrera o aquella, y a veces uno entra, ¿por qué elige una carrera? ¿Porque Claro. le gusta o porque tiene un objetivo trazado? Bueno, ahí dentro de la búsqueda que yo estaba haciendo, involucraba mucho el tema de beneficios, costo, involucraba mucho esto es lo que va a ser, lo que voy a hacer el resto de mi vida, no me veo en este lugar trabajando. Entonces empecé a evaluar muchos aspectos, a lo cual me llevó a esa carrera en sí. Por ejemplo, yo no conocía la carrera antes de empezar a estudiar. Para mí, cuando la conocí, empecé a investigar qué hacía, cuál era la profesión, busqué videos en YouTube, busqué por conocidos que hacían esa carrera
y todo apuntó a ese lugar. ¿sí? Primero que nada, la inserción laboral. Sí, también, ¿Cuál es, cuál es el fundamental. grado de inserción laboral? Una de las cosas que también busqué era que, por ejemplo, pueda tener una salida laboral rápida, que eso para mí era fundamental. Tenía objetivos a largo y corto plazo, entonces para mí busqué y analicé el tiempo de estudio, analicé los años de estudio, analicé la salida laboral, si era rentable o no, cuánto había en el mercado, o sea, analicé muchísimas cosas Claro. y bueno, fue lo que se fue dando y llegué No hasta ahí. todos, no todos pasan por ese camino, ¿no? Otros, No, otros ya deciden, voy a hacer esto porque, como bien decía yo al principio, de repente mi tío, mi padre o un familiar van por sí, este camino y me crié en eso y lo voy a hacer. Y a veces otros toman otra postura, siguen porque no ven otro camino. Pero lo que están haciendo no realmente es lo que le está satisfaciendo llevar adelante, sí, pero lo hacen Sí, sí. y caminan por eso. Un contraste, por ejemplo, por los tiempos, por ejemplo, ¿no? Años atrás, en mi caso, por ejemplo, todo un contraste en lo que él habla hoy en día. Claro. Por ejemplo, en mi caso, en aquel tiempo no era una o sea, era una prioridad estudiar, pero Habían otras necesidades. claro. sin duda. había algo más, o sea, la prioridad por ahí sería, en aquel tiempo era tener una primaria, Claro. ¿no? Completa y otras necesidades que habían de por fuera, ¿no? Totalmente un contraste, por eso decía, en unos años atrás, ahora. Hoy, por ejemplo, con mi hijo Iván, y por ejemplo, está en tercero de liceo, ya terminando. Y claro, y hay una exigencia, yo le decía, no, tenés que estudiar, tenés que estudiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es Claro. un contraste total, ¿no? El tiempo de ahora con el que viví yo, por ejemplo, en mi caso. Son distintas circunstancias Y muchos casos, ¿no? También. distintas Sí. circunstancias que nos abordan a todos de distinta manera. Claro. La necesidad económica, porque uno para qué se prepara para estudiar como profesional? ¿Por qué? Por una cuestión económica. Claro. Porque todos necesitamos, más allá de todo el ámbito que manejemos, necesitamos la prioridad que es el dinero Sí, sí. para poder construir, formar una familia, tener lo que más o menos uno le agrada, y en ese camino entra uno. Pero cuando ya de repente en una familia, como bien hablamos años atrás, de repente Era otra situación. eran otras situaciones. Entonces de repente yo decía, bueno, pasó una circunstancia X en medio de mi familia, de repente no está el cabeza del hogar, pero está el hermano mayor. Sí, claro. Entonces se ve la necesidad de salir al campo laboral de lo que sea Claro. para poder ayudar a su casa. Aunque la prioridad de la familia siempre fue inculcar de que estudie, Claro. ¿no? Como le tocaba a Pedro. Un poquito, Jonathan, contanos, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que vos diste para decidirte por esa carrera? Esta es la carrera que me está marcando. Porque bien hablaste de lo primero, que era contador, ¿no? Ahí un poco como que no estás muy seguro, pero después te volcaste para el lado de lo que es la informática. Sí. ¿Cómo encontraste esa carrera en vos? ¿Te apropiaste? ¿Fue algo que te abrazó y que vos dijiste, esto realmente es lo que me llena, lo que me gusta? Bueno, a mí siempre de chico me gustó el hecho de crear algo, o sea, me gustó siempre también mucho la computación, entonces de la primera vez que me regalaron la computadora, que más o menos fue a los 12, 13 años por ahí, dije, ya está. Hice un curso de técnico de PC, entonces también ya anteriormente tenía algo de computación, pero no era lo mismo que programador, yo desconocía la carrera en sí todavía. Y esto lo que fue ocasionando que cuando hago todas estas variables y también, bueno, evalúo temas de becas, cómo pagar la carrera, etcétera, también pongo a orar esta situación, ¿no? Que era el anhelo de mi corazón para que me guíe en la carrera y todo apuntó por temas de beca, temas de camino, apuntó a esta carrera donde dije me dio paz el hecho cuando me otorgaron una beca de un 50% y todo, me dio paz el hecho de poder estudiar ahí la carrera bueno, que finalicé. Si tuvieras la oportunidad de hacer un estudio que te guste, Sí, lo ¿lo haría. emprenderías? Lo haría, lo haría. En cambio, tuvo en mi mente poder hacerlo. Estudiar lo que es parte de lo que fuera arquitectura, por ejemplo, porque me encanta lo que son los planos. Perdona, redondeanos un poquito. ¿A qué te dedicas puntualmente? ¿Cuál es lo que vos te llamas hoy? Esta es mi profesión, más allá de que no tenga título. Pero tengo la experiencia. ¿En qué, por ejemplo? Y yo trabajo en la construcción, Ajá. puedo decir, sin títulos, soy un constructor. Correcto. Bien ahí. Pero Eso es muy importante manejar, ¿no? Porque de repente uno por años se dedica a algo y adquiere cierta experiencia
que es valorada dentro del mercado, pero también existe otra que es en el mercado lo que compiten son aquellas personas que de repente vienen con ese famoso papelito que costó toda una vida. Pero la experiencia no deja de ser menos importante, es muy importante. Exacto. Ahora, a partir de lo que vos me estás diciendo, ¿qué es lo que te gustaría de repente si tuviera la posibilidad de emprender para agregar a lo que estás trabajando? Y, por ejemplo, en lectura de planos, yo tuve que pedir, o sea, a que sabía un arquitecto conocido, amigo, que trabajaba en la obra ahí, que me enseñara a leer los planos. No leo el 100% de los planos, porque para eso tengo que estudiar Claro, y prepararme. Pero tengo mucho conocimiento de lo que es la práctica claro. y la solución dentro de lo que tenga que construir o hacer, por ejemplo. Porque muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que me dan los planos y dentro de lo que yo leo dentro de los planos, en la realidad, cuando lo voy a ejercer, me está faltando Una pieza. ese centímetro o ese metro Ujú, que no está marcado en el plano. claro. Pero sí en la realidad, cuando lo voy a ejecutar, me está faltando. Y eso, por ejemplo, en esa área me manejo. Y eso me da tranquilidad de que, si bien me falta prepararme para aprender a leer mucho más sobre los planos, pero tengo ese conocimiento Claro, y la práctica, ¿no? claro. Pero siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Lo bueno es trazarse un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es mi carrera. Formarme como profesional. Si tengo esos años de experiencia, poder recabar la mejor información para cuando voy a hacer algo, hacerlo con excelencia, pero siempre con el objetivo de decir yo quiero alcanzar esta meta. Como cuando uno comienza una carrera profesional, como hemos tenido la oportunidad, tanto tú como yo, de poder estudiar. Pero cuando uno se transita por una carrera profesional, ahí están los beneficios y los obstáculos. ¿Cuáles fueron en tu caso? En mi caso, por ejemplo, realmente fue bastante complicado porque me vi desafiado a trabajar y estudiar. Y sinceramente es un desafío, no es imposible, pero es un desafío porque trabajaba, estudiaba, me congregaba en la iglesia, bueno, compartía tiempo con mi familia, entonces uno tiene que ser muy sabio en cómo administrar el tiempo entonces, en todas estas actividades. Y realmente, o sea, eso también fue un sacrificio de mi parte para renunciar a muchos hobbies que tengo. Tuve que renunciar, muchas salidas con amigos, invitaciones a fútbol 5, lo que sea. Es más, yo al comenzar la carrera iba a empezar a jugar una liga universitaria de fútbol y bueno, tuve que de cierta manera negarme a eso para comenzar la carrera. Entonces, obviamente fui enfrentado a varias oportunidades de sacrificio a nivel de gusto, por ejemplo, salir a comer con amigos, bueno, tenía que decir que no porque mis días empezaban a las 7 de la mañana y llegaba a casa muchas veces a las 11 de la noche, 12 y al otro día así de nuevo. Es más, la carrera también es una carrera, una tecnicatura que es muy corta, pero a su vez muy exigente, que teníamos clases hasta febrero. Claro. O sea, el único descanso que teníamos era enero y eran 15, 20 días. Y así estábamos con los proyectos que tenías que entregar y todo, estábamos mucho tiempo estudiando, a veces me quedaba pedida libre en el trabajo y me quedaba, no sé, todo un día estudiando en la facultad con unos amigos. Es más, formé un grupo, un equipo de compañeros para poder estudiar, porque es una carrera sumamente complicada, que muchos al principio renuncian a la carrera y se van porque, bueno, entras a un desafío donde tu paradigma de pensamiento empieza a cambiar lo que es el tema de la programación. Perdona que te corte, Sí. Jonathan. Me gustaría que fueras más al punto. ¿Cómo llegás vos como joven, Sí. lleno de toda la fortaleza, la vitalidad de un joven, a manejar ese punto de estrés, vamos a ponerle, Claro. que aborda un estudiante? Porque, ¿qué pasa? Muy linda la carrera, nos Sí. gusta, a nosotros en el área de informática nos gusta programar, hacer esto, aquello y lo otro, pero el estrés está golpeando la puerta. Claro. ¿Cómo canalizas eso? Y bueno, en realidad, de la forma que yo canalicé, realmente este grupo que estaba comentando fue una de las mejores formas que hice porque tuve a desistir de la carrera porque a lo que es complicado, o sea, entonces, bueno, este grupo, entonces unos animaban entre otros. Para mí es fundamental tener un grupo De apoyo. de compañeros que te puedan
ayudar. Ahí tenemos el primer beneficio Sí. de la carrera. Un grupo que te apoye, un grupo que te sostenga de la mano para decir, loco, vamos arriba, hay que llegar todos juntos. Claro, sí, sin duda. Hasta el día de hoy tengo el grupo ese que nos ayudamos continuamente y eso nos hizo en los tiempos donde, bueno, la situación era complicada en el estudio, bueno, yo te ayudaba a vos y vos me ayudabas a mí y eso hizo que en el estrés del estudio muchas veces nos pasó que realmente nos quedábamos sin neuronas Sí. y ahí estaba un compañero, otro, bueno, vamos arriba que esto tiene que salir, vamos a estudiar más, no, yo te ayudo, no sé qué, no sé cuánto, y eso para mí fue un pilar sumamente importante dentro de lo que es el estudio. Te pongo una pregunta, tal vez capaz que incómoda, ¿no? Pero de repente por ahí para ayudar a los que nos están mirando. Por ahí vos vas y le decís a tu hijo, esforzate para lograr tu estudio. Y de repente te encontrás con esta respuesta, mostrame tu título. ¿Qué le dirías vos? Le muestro la experiencia y la vivencia que tuve que tener yo y el trabajo que tuve que pasar. En cambio lo hablábamos con mi hijo y con mis hijos, les decía, no, o sea, no quiero que ustedes pasen el trabajo que pasé yo. Si bien, o sea, tenía conocimiento de haber terminado todo primaria, pero, o sea, hasta ahí, porque eran otros tiempos, ¿no? Quizá, y no quiero que ellos pasen el mismo trabajo que Claro. yo creo que es eso, O sea, Hoy por hoy, en mi caso, que trabajo con mi padre desde niño en el ramo de la carpintería, más allá que uno sea profesional en eso, se haya recibido, mi mejor maestro es mi padre, hasta el día de hoy, ¿no? Mi padre no tuvo la oportunidad igual que vos porque eran en otros tiempos, habían otras circunstancias, otros problemas dentro del hogar, el cual no le permitió formarse académicamente como me dieron la oportunidad, tanto mi padre y mi madre, de formarme. Pero es un señor carpintero y hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo de él. Uno sigue aprendiendo, ¿no? Más allá que, como hablábamos, ¿no? No tendrá el título, pero tiene una buena base, una buena experiencia y que nada mejor que aprender al lado de un padre, ¿verdad? sin duda. Que de repente no a todos lo tocan, pero en mi caso lo aprovecho y le saco el jugo al máximo. Un poco redondeando este tema de la formación académica por un famoso papelito que dice que vos salvate tus exámenes, hoy sos un profesional, hoy te abre la puerta en el mercado. ¿Verdad? En el caso de Pedro, una experiencia que lo ha sostenido, una experiencia que le ha permitido brindar una calidad de vida a su familia, a sus hijos, pero hoy tenemos un mundo diferente, un mundo que está totalmente globalizado y que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hay distintas empresas, tanto de Estados Unidos como de China, de Europa, que están buscando la mano laboral acá en Uruguay. Entonces ahí las empresas están, hay mucho mercado para competir. Y como profesionales, ¿no? ¿Cómo te ves preparado hoy en día como para abordar un trabajo en una empresa multinacional como en Estados Unidos, en China? ¿Cómo te ves? Bueno, hoy en día, por ejemplo, trabajo para una empresa multinacional que se encarga de todo lo que es el tema del acero. Y en realidad, también en la carrera, lo que pasa es que hay mucha demanda de lo que es programación. No sé si lo nombré, pero bueno, soy analista programador. Sí. Entonces, hay mucha demanda de programadores en sí y también hay mucha demanda de ofertas de trabajo. Yo creo que también cada uno, es la responsabilidad de cada uno de poder crecer profesionalmente y crecer para bueno, también tener una competencia bastante importante y poder aplicar para ciertos trabajos. Yo, por ejemplo, he crecido en el ámbito laboral profesionalmente en base al estudio, pero también en base a mi experiencia y también en base a mi voluntad de querer crecer en todo ámbito. Eso es lo mejor. La clave es la voluntad. Sin duda. Porque el desánimo va a venir siempre, Sin duda. trabajando o estudiando. Siempre va a estar ahí de, me cuesta, mejor agarro para otro lado, esto es muy difícil. Voy a dejar voy a tomar como dicen muchos dicen, me voy a tomar un año sabático y voy a dejar La los libros, perseverancia es sumamente importante. ¿no? ¿Cómo? La perseverancia es sumamente Claro, importante. eso es fundamental. Esa es la fortaleza que uno tiene de decir, aunque me cueste, voy a permanecer allí estudiando. Porque una de las cosas que a veces, claro, como decías hoy, me tengo que renunciar a muchas cosas. Para estar en una empresa X, al marco laboral, uno pasa muchos sacrificios. Como bien decías vos, de repente prohibirme de estar con mi familia, con mis amigos, vacaciones,
muchas cosas están en juego ahí, pero eso es parte del sacrificio, eso es parte sin duda. de una buena renuncia, es parte de remangarse y decir, yo quiero llegar a la meta. A todos nos ha costado por eso. A mí, cuando decidí empezar lo que es la facultad, hoy por hoy estoy comenzando a hacer las materias de lo que es licenciatura del sistema. Claro, te cuesta porque ya uno ya es grande, tiene su familia. Hoy por hoy, Jonathan, sos soltero, sos joven, tenés todo el power para darle para adelante. Con compromiso. Tengo Ah, compromiso. bueno, está. Pero ella es difícil porque... Está comprometido. Sí, sí. No, No no, quiero que no, salga. no, está buena la aclaración porque Está bien, después está viene, bien. ¿viste? Está bien, está bien. Pero de todas maneras, bueno tener una persona que te aliente. Sí, En mi sí. caso, mi esposa, que siempre me ha sostenido con mi hijo, de poder llegar a donde Dios me ha trazado seguir, que hoy por hoy es la carrera de licenciatura en sistema. Pero lo bueno, volviendo a lo que es el campo laboral. Cuando nosotros, hoy por hoy, el Uruguay que está pasando por esta etapa de lo que es el trabajo online, las empresas buscan profesionales. Pero mirá qué finito que es el elegir profesional. Ya hoy no te piden, hoy vos vas a decir, me recibí de abogado, me recibí analista programador, me recibí de licenciado, me recibí de esto, me recibí de lo otro. Hoy por hoy, hasta el trabajo que uno piensa que no le van a pedir nada en la empresa en donde yo trabajo, las empresas de limpieza, le exigen que tengan el bachillerato terminado. ¿No? Sí, sí, Ojo, no es, o sea, está bien, pero mira hasta qué punto se está la exigencia que hay y la competitividad que hay para elegir un trabajo. Vos fíjate, hoy en Uruguay hay un 70% tanto de estudiantes, tanto de UTU como de que liceo, que finalizan sus carreras, ¿no? Hay más o menos entre un 40 y un 50 que se están insertando en el campo laboral. Hay una competencia. O sea, no te puedes dormir si vas a hacer una carrera, tenés que terminarla porque Sí. al otro año Sí, ya sí. tenés otros profesionales que se formaron. O sea que vos tenés que decidir de formarte, estudiar y finalizar en corto tiempo. Tenés que, o sea, como decías vos, aprender a renunciar y seguir para recibirme. ¿Tá? Porque si no, después que todo el esfuerzo que hiciste, dejaste los libros de costado, pasan los años y decís, bueno, está, tiro todo por la ventana. Claro, sin duda. Entonces, qué bueno es, como bien decías vos, Jonathan, de tener a alguien que te sostenga, que te impulse, que te permita seguir la carrera. Pero entrando un poco a nivel de iglesias, que es lo que más o menos transitas. Más o menos, contanos cómo te ves vos siendo una persona que esté influyendo a otros que estén a tu alrededor, con tu profesión, por ejemplo. ¿Te gustaría de repente dejar un legado tuyo, un legado en una manera de llamarlo, de decir, bueno, si yo hoy estoy haciendo este trabajo aquí en la iglesia, me gustaría formar a alguien con estas habilidades, con mi profesión tal vez? Sí, en parte sí, porque en realidad, por ejemplo, es bueno que la iglesia también crezca en la parte tecnológica. A mí me encantaría ver a la iglesia más en la parte tecnológica porque obviamente que es una parte que se va desarrollando y cada vez va creciendo mucho. Y entonces la iglesia también tiene que estar en ese ámbito. Entonces, pero a la vez también es muy complicado porque obviamente enseñar a una persona que no tiene conocimiento es como que chocase bastante porque hay que como mucho tiempo de dedicación y obviamente que sería un poco imposible, pero obviamente que si hay personas que sí tienen el conocimiento previo y poder armar equipos y eso y dejar un legado, obviamente que es sumamente bienvenido porque todo lo que suma es mejor y bueno. Seguramente que capaz que no le puedes abordar todas las herramientas que vos has aprendido, pero sí le puedes abordar la experiencia por donde caminaste hasta donde llegaste. Y Claro. eso es una buena herramienta para Sin cualquier duda. joven, ¿no? Sí, sí. Decir, bueno, mirá, si yo sé algo de esto, porque tuve que pasar por esto, por Claro. aquello, y esta es la mejor herramienta, es la perseverancia, es decidir una carrera. Qué bueno que cuando uno decide una carrera sea algo que realmente vos quieras hacer, porque ¿qué pasa? Vos te recibís como profesional y hoy por hoy en el mercado laboral vas a estar 7 horas, 8 horas en un trabajo Sí. haciendo algo que realmente te tiene que gustar. Claro. Si no es como que vas a estar en un Se lugar, hace muy pesado también, se hace ¿no? muy pesado. Sí.
¿no? Muchas veces uno por necesidad tiene que abordar un trabajo que no le gusta para poder traer el sostén a su familia. Pero qué bueno cuando nos decidimos a formarnos como profesionales, decidamos de aquella carrera que nos haga sentir bien. Claro. Porque de esa manera nosotros vamos a transcurrir toda una vida, nuestra jornada laboral, de 8 horas, de algo que nos gusta, Claro. ¿verdad? Si uno tiene el poder de, perdón, si uno Nada. tiene el poder de elegir que sea para bien, ¿no? Claro. Porque como decíamos hoy, muchas veces por las situaciones uno no puede elegir. Y bueno, ahí es otra situación, pero mientras uno tenga el poder de poder elegir y tenga las posibilidades, obviamente siempre tiene que optar por las mejores decisiones que pueda tomar. Y también está el tema de que, por ejemplo, hay muchas personas que se preparan, que estudian, se preparan, reciben ese título y no lo ejercen. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas que yo conozco, y hay, creo que algunos de nosotros, la mayoría conocerá, que personas que se prepararon, estudiaron, y sus títulos, sus estudios los dejaron ahí y se dedicaron, por ejemplo, a otras cosas, ¿no? Es Pero como decir, ahí hay un factor muy importante que es quién fue la influencia. ¿No? Porque decía, bueno, está, hijito, sé profesor, y sé, Claro. mirá ahora fulano La causa. cómo trabaja. Entonces ahí te Claro. influye en eso y vos Sí, de sí, repente sí, decís, sí, ah, sí. sí, será, no será. Y, Claro. y camino por ahí. Alguien dijo que para elegir una carrera realmente tenés que buscarla vos y que dentro de vos mismo sientas paz y sientas el beneficio de lo que vos vas a hacer. Claro. Aún la familia, es como quien dice, es como, no es un cero a la izquierda, pero a veces uno se tiene que guiar por lo que uno realmente siente en ese momento. Porque la familia quiere lo mejor, ¿verdad? Pero a veces lo que ellos desean no es lo que uno siente que realmente que va. Por eso pasa lo que vos decís, Pedro, ¿verdad? Sí, sí, la presión por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente, por ejemplo, que decía, bueno, yo no llegué a ser doctor, ¿no? Pero yo quiero que vos seas doctor, Ujú. ¿no? Pero no es lo que, por ejemplo, el hijo quiere, Claro. que le gusta, ¿no? Y eso por ahí pasa, y ahí pasan los estudios, que después los títulos quebrados, ¿no? ¿Qué pasa? Yo digo, me recibí de licenciado en informática y de repente digo, es por ahí, me quedé ahí. No puede ser eso, porque realmente ya la competencia va a ser otra, ya te van a exigir más. Entonces nosotros tenemos que siempre estar buscando estudiar y profesionalmente ser lo mejor donde pisen la pantalla. Sin duda. Así que, Jonathan, te felicito por los logros, por los éxitos que has tenido en el estudio. Bueno, Pedro, ni que hablar, un padre ejemplar, llevando una profesión de experiencia, acumulando experiencia no solo para él, sino para transitarla y llevarla a otros, para dejarla en su núcleo familiar, para dejarla en aquellos que lo rodean, pero también es bueno saber que la experiencia es importante también en el campo laboral. Pero lo importante, el énfasis de esta temática es poder formarte como profesional para ser una persona competitiva en el campo laboral de nuestro país y de donde nos puedan llamar. Así que les agradecemos una vez más por estar con nosotros aquí en nuestro programa Punto, como todos los martes a las 21 horas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches.